este nuevo concepto, esta nueva estrategia que estás armando de H-Team? Bueno, en realidad es producto de haber intentado muchas veces producir cambios, principalmente en los resultados, de distintos aspectos, desde lo familiar, lo personal, lo empresarial, no importa. Y en un principio entender que lo que se necesitaba para que algo cambie era simplemente desearlo y era una cuestión de energía y de concentrarse en eso. Eh, con el tiempo fui descubriendo que no, que lo que uno tiene es el resultado de lo que uno hace. Y empecé a investigar formas distintas de hacer las cosas, formas distintas de gestionar, de hacer procesos, digo eso en las empresas. En lo personal, forma distinta de organizarme, de pensar. Y si bien era una forma mejor que la anterior, porque tenía de fondo entender que los resultados que uno obtiene es la consecuencia de lo que uno hace, lo que termina pasando es que uno logra resultados diferentes, pero pasado un tiempo las cosas vuelven a ser como eran antes. Ir hacia hacer cosas distintas es un escalón superior, sin duda, ¿sí? Y los cambios que se consiguen son más importantes. Sin embargo, lo que sucede es cuando uno se aleja un poco del sistema, deja de controlarlo, de estar sobre el sistema, y hablo de sistema otra vez, puede ser una familia, puede ser uno mismo entendido como sistema, puede ser una empresa, un país, un colegio. Cuando uno se aleja un tiempo, las cosas tienden a regresar al estatus anterior. Y es que nosotros actuamos, o sea, las cosas que hacemos son la consecuencia de aquello en lo que creemos, los valores que tenemos, ¿sí? Las cosas que nos movilizan, los que son nuestro foco, nuestra motivación, nuestras preocupaciones. Entonces, si uno no logra primero dedicar un tiempo a comprender cuáles son las pautas, ¿no? Las creencias que están movilizando las conductas, para después anclar las conductas que uno quiere producir a esas creencias existentes y después a través de esas nuevas conductas buscar los nuevos resultados, lo que termina pasando es que se hacen ciclos donde aparentemente hay una mejora, pero después el sistema vuelve a performar igual que antes o peor. Porque inclusive lo que se produce cuando ese ciclo se repite reiteradas veces es que las personas empiezan a entender, ¿sí?, que comúnmente se llaman golpes de timón, que son decisiones fortuitas, cosas que se deciden aleatoriamente. Se quiere que todo el equipo humano vaya hacia un lugar y después se requiere que vaya hacia otro. Eso, vuelvo a decir, lo ves también en una familia, ¿no? Esos cambios intempestivos que a veces hacemos intentando buscar ir por un lado distinto, y lo vemos sin duda como país, ¿no? Somos un país que se recicla cada 8 o 10 años, vuelve a dar un cambio de timón y vuelve a salir para el lado completamente contrario. Y esto mismo se ve en las empresas, lo que voy a decir ahora, y es destruyendo lo anterior. Es lo que te iba a preguntar. En el contexto actual que tenemos en el país, hoy por hoy las empresas deben estar ávidos de un sistema de este estilo, de un concepto como el que estás hablando. Sí, me gustó más lo segundo, no están ávidos de un concepto. El sistema, ¿sí?, es la operación que lleva adelante este concepto. ¿Por qué digo las empresas están ávidas de tener un concepto? Porque lo que quieren es una estrategia clara, quieren un mensaje claro, ¿sí?, quieren un rumbo claro, quieren instalarse dentro de un sistema macro que les dé este tipo de convocatorias como las que yo te he nombrado, o sea, que las convoque desde valores, creencias, desde propuestas, para ellas a su vez, puertas hacia adentro, poder convocar de la misma manera. Encuentro que los empresarios en Argentina, y te diré en Latinoamérica, no solo en Argentina, hay países con mayor estabilidad, pero mayor estabilidad otra vez desde lo que se hace, no desde las creencias y los valores de lo que se convocan. Si nos fijamos en toda Latinoamérica hay cambios y virajes desde donde se convoca culturalmente, ¿sí? Entonces en Argentina está mucho más marcado obviamente, y los empresarios lo que quieren es claridad en eso, ¿sí? Instalarse en un entorno donde eso sea claro. La buena noticia es que todos los sistemas, incluidos las personas como individuos, somos sistemas abiertos y cerrados al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué significa? Si nosotros fuésemos un sistema 100% cerrado, por ejemplo, no necesitaríamos alimentarnos. Entonces somos un sistema abierto. Pero sin embargo, nosotros al interior de nuestro sistema seleccionamos el alimento, seleccionamos el momento de alimentarnos, ¿sí? Bueno, las compañías son iguales. Son un sistema abierto, participan en un mercado. Sin embargo, puertas hacia adentro son un sistema cerrado y puede ser increíblemente eficientes y potentes puertas hacia adentro, independientemente del contexto.
como los humanos que podemos vivir en el Sahara, en el Amazonas, en el Polo Norte, las empresas pueden sobrevivir en cualquier contexto si puertas hacia adentro logran convocarse desde creencias potentes. ¿Sí? Con la desmotivación que pueda tener la gente hoy por hoy con lo mismo, Sí. el contexto que tenemos en la economía en este momento del país. Sí, la motivación entendida desde la mirada que yo te estoy diciendo tiene 3 factores. ¿Sí? Primero, un rol claro, responsabilidad, entiéndase claro, objetivos claros y buen feedback, buena retroalimentación. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que está instalada en un sistema y tiene un rol claro, responsabilidades claras y sus objetivos son claros y constantemente recibe información de si va bien o mal, va a estar motivada. ¿Sí? La motivación... Mucha inseguridad hay hoy respecto a la gente. Sí, si uno abre el sistema. O sea, si uno se concentra puertas hacia afuera. ¿Sí? Es como si nosotros comiéramos y nos alimentáramos de cualquier cosa que nos llega. Tarde o temprano terminaremos desapareciendo como sistema, digo nosotros como individuos, ¿sí? Que a tu vez, como te decía, somos un sistema. Pero nosotros tenemos la capacidad de formarnos interiormente, ¿sí? Y no hablo del punto espiritual, no solamente, digo si uno quisiera, sino formarnos, ¿sí? Prepararnos para ser selectivos en lo que vamos a interactuar con el sistema por fuera de nosotros, cuando nos volvemos un sistema abierto. Las compañías pueden hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Instalando a sus personas puertas hacia adentro, otra vez en lugares claros, con roles claros, dando objetivos claros que tienen que ver con la lectura y sí que se hace el exterior y hacia dónde hay que ir, y dando retroalimentación constante, haciendo ciclos cortos donde la persona esté informada, la motivación va a existir siempre, siempre. Y traspolando esto a algo más grande, como si fuera el país, sí. También lo podríamos aplicar. Sí, de hecho, creo que es lo que hay que aplicar. No es que se podría, creo que es lo que deberíamos hacer. Es, en mi entender, la única salida. Si venimos como país, creo que desde la fundación, me gusta la historia, no soy historiador, pero me gusta leer sobre historia, y cuando uno lee, se da cuenta que la Argentina fue constantemente detrás de objetivos. ¿Sí? Entonces es, no sé, estar conectado con España, estar desconectados de España, estar conectados con Inglaterra, estar abiertos a los mercados, estar cerrados a los mercados, ser un país agropecuario, ser un país ganadero, ser un país... ¿sí? Constantemente vamos detrás de objetivos. ¿Sí? Muy pocas veces en la historia, cuando uno relee la historia, hubieron líderes que aborden el tema desde lo que hay que hacer. ¿Sí? Generalmente son gobiernos progresistas que piensan más en lo que hay que hacer que en el resultado en sí. ¿Sí? Vuelvo a decir, eso mejora las condiciones, eso es lo que hace que el país tenga más potencia, ¿sí? que se produzca más y en línea con ese objetivo que el país se proponga en ese momento. Pero sin embargo, las creencias que existen de fondo están desconectadas. ¿Sí? Quienes lideran tienen que entender cuáles son las creencias y valores que están presentes. Cada microuniverso dentro de un país tiene creencias y valores particulares y creencias y valores que comparten con el todo. ¿Sí? Tenemos un sistema cerrado como país. Pero a su vez abierto. Todos los sistemas, como decíamos, son cerrados y abiertos. ¿Sí? Yo siempre digo, no existe algo como los chinos o los estadounidenses. ¿Sí? Existe, cada chino es una persona en sí misma. ¿Sí? Cada habitante de China es una persona en sí misma, cada habitante de Estados Unidos es una persona en sí misma. Pero sin embargo, cuando uno viaja y uno desembarca en un país nuevo, hay algo particular. ¿Sí? Cuando uno está en Brasil, nota que está en Brasil. Cuando uno está en Japón, nota que está en Japón. Hay ciertas particularidades. ¿Sí? Me gusta llamarle eso, hay cierta estética, digo yo. Hay cierta estética que te permite darte cuenta que estás dentro de una cultura. Para mí eso es una cultura, ¿sí? Es la demostración estética que uno observa de esas creencias y valores que los unen a todos los que están en ese territorio. ¿Sí? Bueno, la Argentina tiene su propia estética. ¿Sí? Somos flexibles, somos extremadamente resilientes, superamos las crisis saliendo fortalecidos. Somos extremadamente sociables, somos extremadamente humanos cuando se nos convoca desde ese punto de vista. Somos un pueblo, al contrario de lo que se piensa, somos un pueblo muy trabajador. Si uno presta atención, cuando hay algo que nos convoca, nos sentimos convocados y vamos detrás de eso. ¿Sí? Y respecto a otro punto que creo que nos une como cultura, es el siguiente. Una vez hablando con el gerente de una compañía, me decía que su problema era que la gente no tenía pasión. Entonces yo le pregunté si a esa gente le gustaba el fútbol, me contestó que sí. Le pregunté si iban a la cancha, me dijo que sí. ¿Van con lluvia? Sí. ¿Van los sábados? Sí. ¿Van los domingos? Sí. ¿Les pagan para que vayan? No. Entonces, ¿quién es usted para decir que no hay pasión?
Lo que pasa es que la pasión tiene que estar correctamente convocada. Bueno, esa es otra característica de los argentinos, somos pasionales, ¿sí? Tenemos una impronta que viene de otras culturas, si querés, que son su estética también, como la cultura italiana, que nos da esa pasión. Entonces hay un montón de componentes, de creencias y de valores que son extremadamente potentes para convocar desde ahí, ¿sí? Pero muchas veces se hacen propuestas que yo las entiendo extrañas al sistema que podríamos llamar la cultura argentina, ¿sí? Por ejemplo, convocar desde la disciplina. Los latinos no tenemos la disciplina como valor, como cultura. Convocar desde lo puramente material, cuando en realidad somos un pueblo que suele adaptarse a cuestiones económicas y situaciones económicas distintas. La misma historia nos produjo eso. Entonces, a veces se proponen hacer cosas correctas, pero no atadas a las creencias correctas que son las que hacen a nuestra cultura. Nosotros trabajamos con un equipo que está actualmente liderando en una zona específica del conurbano bonaerense, y pasó algo muy interesante en varios sentidos, ¿sí? Toda la primera parte del proceso que acabo de describir funcionó de una manera espectacular. O sea, la conexión entre ellos, la búsqueda de las creencias, de dónde se convocaban, el entendimiento de lo que estábamos planteando como camino a seguir. ¿Sí? Nosotros lo planteamos para el equipo, puertas hacia adentro, en tanto sistema cerrado, y de ellos con toda la comunidad. O sea, convocar a la comunidad desde las creencias y valores, lo que te voy a decir, ¿sí? Ver lo que se iba a hacer, distintos proyectos de gobierno, desde la salud, desde el trabajo, ¿sí? Cosas muy interesantes que surgieron de esto de trabajar al interior de equipos, de sus propias creencias, de donde se motivan, desde donde tienen pasión. Y se llegó a avanzar muchísimo cuando llegamos al momento de pasar a la acción, ¿sí? y transformar eso que eran proyectos, era lo que se había impulsado desde la creatividad, ir hacia la comunidad, haciendo el mapeo de creencias, todo el mismo proceso que te voy a decir, pero con la comunidad, llegamos a la época electoral. Y entonces ahí traccionó algo que no es lo que los convoca, pero que entienden que es necesario para poder seguir en el camino. Entonces hubo una separación en el equipo entre lo que los convoca como personas, como humanos, de esa mirada humanística que suelen tener las personas que hacen abordaje social, y lo que fácticamente tenían que hacer para seguir adelante, ¿sí? ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Es que esta situación de elecciones se da cada 2 años en la República Argentina. Y aproximadamente demanda 1 año de atención de los equipos que nos están liderando. Por lo cual, en realidad, tenemos el 50% del tiempo que podemos dedicar a crecer como país. Yo creo que eso se puede cambiar y es algo que le estoy proponiendo a este equipo humano que te menciono, porque creo que con las herramientas correctas de comunicación, que es otra pata muy importante dentro del modelo, ¿sí? Ahora voy a ampliar un poco lo de la comunicación, con un buen sistema de comunicación uno puede transformar este abordaje profundo de las creencias, las pasiones, los valores, conectado con algo nuevo que hay que hacer, progresivo. Exactamente, se puede traccionar desde ahí la voluntad popular, como se la llama comúnmente, y se puede traccionar muy fuerte y estable en el tiempo. Se puede generar fidelidad, porque ya no es fidelidad con el nombre de una persona, es fidelidad con una propuesta política, entendiendo política, ¿sí? En su más amplia concepción, no simplemente partidaria, ¿sí? Te decía lo de la comunicación. Un factor importante en cualquier sistema es la comunicación, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, podríamos ir a un átomo, que también es un sistema, pero vamos a una célula. Si una célula es un sistema cerrado y abierto. Es cerrado porque si no se disolvería como célula, pero es abierto porque si no, no tendría intercambio. Exactamente, ¿sí? Lo que permite esa apertura, ¿sí? Es la comunicación. Y lo que permite al interior de la célula comportarse eficientemente, ¿sí? Y ser un sistema cuasi perfecto, digo, la perfección no existe en ningún sistema, pero que tiende a la perfección, es precisamente la comunicación entre sus partes. Toda la información que circula al interior de la célula, ¿sí? Que es en forma de compuestos químicos en una célula, es lo que permite que todas sus partes funcionen de una forma organizada, ¿sí? Y se potencien como partes. La comunicación con el exterior lo que le permite es entender a la célula qué modificaciones tiene que hacer a su interior para ser el sistema más eficiente para subsistir en ese entorno en el que existe, ¿sí? Lo mismo pasa con una compañía, ¿sí? Al interior la comunicación entre sus partes, ya sean áreas, equipos, personas, ¿sí? Y la comunicación no es solamente el diálogo, es importantísimo, pero no es solamente el diálogo. Las estructuras comunican, ¿sí? Los niveles de luz comunican, el tipo de alimentación que se consume comunica, la forma en la que se sonríe a la mañana comunica, ¿no? Si toda esa comunicación da un mensaje alineado con las creencias de las personas que están ahí, esas personas van a estar en su entorno ideal, van a tener bienestar, ¿sí?
Y lo mismo sucede con una sociedad. ¿Sí? Si en una sociedad se pierde la comunicación como factor fundamental, o peor todavía, se manipula la comunicación, sesgándola, lo que pasa es que lo que sucede al interior de esa sociedad es una desconexión entre sus partes. Y así como una célula, si no se comunica entre sus partes, termina, una sociedad pasa lo mismo. En muchas empresas notamos que hay comunicación hacia el exterior, con el cliente externo, pero no así con el cliente interno. Sería el mismo empleado Sí. o la otra pata de este sistema que debería funcionar. Sí, Y no se le da tanta atención a ese tipo de comunicación. sí, y primero déjame poner una pequeña palita respecto a la comunicación con el exterior. Lo que noto es que las empresas suelen decirle al exterior lo que ellas quieren decirle. Eso no es comunicación, eso es un monólogo. Y como vos lo que necesitas es captar del otro lado interés, en un monólogo nunca captas interés. ¿Sí? Entonces, haciendo esa salvedad, sí, hay mucho de monólogo hacia el exterior. Hacia el interior no hay ni monólogo. O sea, hay un sesgo de entendimiento de que porque deseo algo, ese algo se va a cumplir. Un poco lo que empezó nuestra charla sobre los resultados. Entonces, yo simplemente con pedirte a vos que deje de haber accidentes, por decir algo típico de una empresa, se va a dejar de suceder y va a dejar de haber accidentes. Si fuese así de simple, imagínate que simplemente con un taburete y un megáfono, cualquier líder lideraría, se sube y dice 0 accidentes, se baja y se logra. Obviamente hay que conectarse con lo que existe en cada una de esas personas que lo conectan con comportamientos no seguros. Digo, para seguir en el ejemplo de los accidentes podríamos tomar cualquiera, ¿sí? Sí, los de seguridad del casco, guantes... Sí, pero por ejemplo, la seguridad en Argentina se entiende desde ahí donde vos la estás describiendo. Todos la entendemos, inclusive la seguridad vial. Pero hay algo muy interesante. Se intenta que la seguridad sea un valor. ¿Sí? Esto es muy interesante este ejemplo que salió porque es muy típico de la industria argentina. Se intenta que la seguridad sea un valor. Las compañías invierten fortunas en eso. Sin embargo, cuando uno mapea las creencias que hay, y lo hicimos muchas veces por temas de seguridad en distintas empresas, en distintas plantas, en Latinoamérica, y muy marcado en Argentina, pero en Latinoamérica existe como creencia el heroísmo. O sea, uno es un buen empleado cuando es heroico por su compañía. Gente de mantenimiento nos mostraba en algún momento las cicatrices de la vez que se quemaron cambiando un motor. Entonces la seguridad como valor compite con el heroísmo. Llamar a la gente a ser seguros porque la seguridad es un valor, van a mover la cabeza sintiendo y nunca lo van a hacer. Pero sin embargo la seguridad tiene otras cuestiones, como por ejemplo irte a tu casa entero, como por ejemplo tener vista, tener las manos, poder caminar. Y esos son bienes que necesitas, por ejemplo, para un valor que sí está muy presente en nuestra sociedad, que es la familia. Entonces, cuando vos convocás a comportarte de forma segura para volver a tu domicilio y estar con tu familia, la convocatoria es muy distinta. Lo que buscas como práctica es lo mismo. Usar los guantes, usar los cascos, ¿sí? Pero no lo estás diciendo porque debe ser un valor hacer eso y por la... objetivo tuyo como persona. Exactamente. No para la empresa. Exactamente. Entonces ahí es donde conectas lo que querés producir con la creencia que está de fondo. Y el resultado que es que nadie se accidenta. ¿Sí? Por eso digo, el camino correcto es encontrar las creencias, conectarlas con las prácticas que tienen que existir, que hay un montón de prácticas excelentes en el mundo que se pueden copiar y traer, y después con eso obtener los resultados que se deben obtener.